El mundo se está conmocionando por el reciente descubrimiento de unas profecías escalofriantes encontradas por un grupo de arqueólogos, lo cual están relacionando a los últimos acontecimientos que están sucediendo en la actualidad. Un grupo de investigadores han logrado descifrar 4 tablillas cuneiformes babilónicas de hace 4000 años de antigüedad, y que estas predicen desastres futuros basándose en eclipses lunares. Las tablillas fueron encontradas en Irak y son consideradas hasta el momento como una de las descripciones más antiguas conocidas de presagios vinculados a los eclipses lunares. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista académica de Estudios Cuneiformes. Dado que los cuerpos celestes eran una característica constante de la vida en todas partes del mundo, con esto se entendió con más claridad que Babilonia le daba gran importancia a los eclipses. Los babilonios fueron uno de los pioneros en el campo de la astronomía, aunque muy apegados a la astrología, en donde concedían gran importancia al comportamiento de la luna, en donde ellos decían que la luna y las estrellas podrían contener señales sobre la voluntad y los deseos de los dioses y predecir el futuro. Además decían que los eclipses lunares en particular mostraban la voluntad de esos dioses concerniente a presagios oscuros. Por este motivo, los babilonios desarrollaron un método para calcular la ocurrencia de los eclipses, conocido como el ciclo de Saros, que abarca un periodo de 223 meses lunares y puede ayudar a determinar cuándo ocurrirían los eclipses. Y estos astrólogos babilónicos consultaban fuentes para interpretar el eclipse y los fenómenos astrológicos asociados. Para eso se guiaban en otras observaciones astronómicas y a la vez a la práctica del extispicio, que es el sacrificio animal, que según ellos decían, son una forma de obtener información de la tradición establecida de presagios de eclipses. Y lo que estos investigadores descubrieron se trata de las más antiguas profecías o presagios, y que son una colección de 4 tablillas que se encuentran actualmente en el Museo Británico, en donde luego de muchos análisis y estudios, estos académicos dicen que finalmente pudieron traducir estas tablillas y así entender algunos de estos significados de estos presagios, en donde encontraron un conjunto de algunos de los destinos oscuros que los babilonios creían que vendrían en milenios, guiados por las señales lunares. Dentro de ellos presagiaban terribles pestilencias, problemas económicos, la muerte de un rey, destrucción de Elam, una gran inundación, el fin de una nación y una gran rebelión. Causa de esto, muchos están saliendo en diversos lugares a manifestar que 2 de estos presagios es para esta generación, en donde dicen que vamos a presenciar la muerte de un rey importante y el fin de una nación, y que va a ocurrir en nuestro tiempo, en donde incluso muchos que dicen ser creyentes también están relacionando esto y queriendo entrar y relacionar en un paralelismo con la Biblia, como si estas profecías babilónicas tuvieran el mismo peso que la Biblia. Ahora, algunos están relacionando esto con la caída coincidentemente del rey Herodes y el eclipse que aconteció en ese tiempo. Sabemos que murió en algún momento alrededor de fines de marzo o principios de abril en un eclipse lunar en el año 4 a.C., pero sabemos también que justo ahí se anunciaba la llegada de un gran rey, y no cualquier rey, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, otros están relacionando esto con el eclipse que sucedió cuando el Rey de Reyes estaba en la cruz. Hay un escrito antiguo que dice: muchos andaban con lámparas, pensando que era de noche y caían al suelo, en el llamado informe de Pilato a Tiberio el gobernador. Pero en esto, Lucas usa la palabra griega ekleipo, que significa fracasar por completo. Es como si se apagara el sol. Algunos dicen que es un eclipse, pero un eclipse a mitad de mes, que es el tiempo de la Pascua, es muy imposible, porque es luna llena en el lado opuesto de la Tierra. Esto es oscuridad sobrenatural, es un milagro divino. La oscuridad en la Biblia es un símbolo de juicio. Obviamente, la salvación de Dios se menciona como luz, el juicio de Dios se menciona como oscuridad. El infierno incluso se llama oscuridad exterior, y Dios estaba afirmando por medio de la oscuridad que la cruz era juicio, el lugar del juicio divino más severo y completo en ese momento y lugar sobre Jesucristo. Y puesto que Dios solo juzga una cosa, que es el pecado, es un juicio sobre el pecado. Y en ese acto, Dios afirma que Él está juzgando nuestros pecados en Cristo. Ahora, Dios había interferido con el sol en otras ocasiones. Lo vemos en Josué 10 o en Éxodo 10, por ejemplo. Dios a veces ha interrumpido la luz del sol de maneras sobrenaturales. Pero esto no era un eclipse en el sentido científico, ya que eso habría sido imposible. No hay una explicación natural para ello. Dios hizo que fuera de noche en medio del día.
Y esto nada tiene que ver con un eclipse lunar. Ahora, otros están relacionando esto con la caída de Donald Trump, que pasó en el casi atentado que sufrió. Pero si seguimos la línea de esta supuesta profecía, habla de una caída, habla de un fin, no una casi caída. Otros están relacionando este presagio al gran eclipse que será en el tiempo de la tribulación. Pero la Biblia dice de esto: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. En ese tiempo van a ocurrir eclipses por todas partes, pero este será el eclipse del sol, el eclipse de la luna, el eclipse de las estrellas, todo ocurriendo al mismo tiempo. Esto va a generar pánico más allá de cualquier cosa, ya que se dará cuenta la humanidad de que los días ya pasaron. No más días de 24 horas, no más semanas, no más estaciones. Todo estará en un caos total, en un desorden total, y ya no falta mucho para ese día. Así que esto no tiene nada que ver con un presagio babilónico. Ahora, otros hablan de la caída de Estados Unidos relacionado con este presagio. Pero la realidad es que a través de toda la historia de la humanidad han surgido naciones y naciones han caído y han ocurrido indistintamente a un eclipse. Es probable que Norteamérica esté en decadencia, pero esto no nos avisa un presagio babilónico, sino que la Biblia dice en Romanos 1: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios abandona una nación cuando lo rechazan, y una muestra es el incremento desmesurado de la inmoralidad y la promoción del pecado. Y tristemente, eso ya está sucediendo en muchas naciones. Entonces, como vemos, no existe profecía o presagio que sea auténtica, que sea exacta y única, porque solo la palabra de Dios es la única infalible. La Biblia no tiene errores. En sus autógrafos originales no tiene ningún error. En el Salmos 19 la Biblia dice de sí misma: la ley del Señor es perfecta, no tiene ninguna clase de error. De hecho, tiene que ser así, porque su autor es Dios, quien no tiene errores, no comete errores. Si Dios escribió la Biblia, y si Dios es la autoridad definitiva, y si Dios en su persona y naturaleza es perfecto, entonces la Biblia debe ser perfecta. Y la Biblia es la autoridad definitiva. El hecho de que Dios es perfecto demanda que los autógrafos originales, que es la palabra de Dios, los escritos originales, deben ser en sí mismos también perfectos. Y esa es la razón por la que debemos estudiarla, porque es el único que nunca comete un error. Todo lo que dice es la verdad. Ahora, no solo es infalible en su totalidad, sino que también es inerrante. En Proverbios 30 dice de esto: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Biblia no solo es infalible e inerrante, sino que también está completa. No necesita que se le añada nada. Hay personas en la actualidad que creen que necesitamos añadirle algo a la Biblia. Hay cierta especie macabra y torcida de una combinación de Biblia más profecías culturales, extrabíblicas y satánicas, o mezclas fanáticas de Biblia más profecías de pseudoprofetas de esta generación. Pero la Biblia termina con una advertencia en Apocalipsis 22, en no quitarle nada ni añadirle nada. Por eso tengamos cuidado de todo esto y mantengámonos firme creciendo en la palabra del Señor y proclamándola a todos los que podamos, para que sean iluminados con la luz del Evangelio.